¿Cuántos han leído Levítico? Levanten la mano. ¿Levítico entero? ¿Te ha aburrido? Claro que sí. Es que es un libro aburrido, pero como dije en anteriores semanas, es un libro que habla muy profundo sobre el anuncio de aquello o de aquel que nos va a redimir total y absolutamente del pecado que nos separa de Dios. En cada paso que Levítico va dando, nos va enseñando un principio de santidad, un principio de entrega, un principio de amor y de entrega hacia Dios. Cada paso que da el libro es un paso para esto, para acercarte cada día más a Dios. Y todo esto que habla Levítico, pues va a tener su cumplimiento en la vida de Jesús, en la vida en su vida y en su sacrificio, en lo que Él hace para redimir nuestras vidas y pagar la deuda que tú y yo tenemos adquirida o teníamos adquirida con Dios. Gracias a Él, hoy estamos libres de esa deuda. Cristo la pagó en la cruz del Calvario, derramando hasta la última gota de su sangre. ¿Amén? Amén. Esto es verdad, esto lo creemos, ¿no? ¿Lo creemos, iglesia? Oye, que poco lo creen, Dios mío. ¿Lo crees, iglesia? ¿Cómo decir un amén fuerte? Yo lo creo. La sangre de Cristo fue suficiente para pagar el precio de la deuda que yo tenía adquirida con Dios y que me apartaba y me separaba de Dios. Bueno, pues Levítico nos enseña a vivir esa vida que a Dios le agrada, esa vida de santidad. Y en el libro incluido vamos a ver la instrucción que Dios da a Moisés para vivir una vida de adoración, no solo de santidad, sino también de adoración y vivir esa vida agradable a los ojos de Dios, que cuando Dios nos pueda ver o mirar, pueda decir: he ahí un hijo o una hija conforme a mi corazón, como lo dijo de David, ¿verdad? David era un pecador, y cometió pecado gravísimo, todos lo conocemos, porque todos somos aquí expertos en la escritura. Cometió un pecado gravísimo, pero sin embargo Dios aún lo mira y dice que tiene un corazón conforme al de él. ¿Por qué? Porque era un hombre que quería y anhelaba vivir haciendo lo agradable delante de Dios. Y no solamente viviendo una vida apartada para vivir agradable a Dios, sino que era obediente a los mandatos de Dios. Pero era humano, se equivocó, como tú y yo nos equivocamos, como tú y yo fallamos, como tú y yo pecamos, y ese pecado realmente nos aparta de Dios. Pero gracias a la sangre de Cristo, pues hoy tenemos comunión con el Padre. Por lo tanto, Levítico contiene estos temas, estos principios, y también el principio de adoración, como dije, para llevar esa vida santa, ¿verdad? Cuando termina el tabernáculo, entre el tabernáculo y la salida del monte Sinaí, pasan 2 meses, y entre medio de esos 2 meses es cuando Dios le da las instrucciones a Moisés sobre estos temas que estoy compartiendo, ¿verdad? El libro también tiene un propósito muy importante y maravilloso, que es instruir al pueblo para que conozcan cómo tienen que hacer para acceder a la presencia de Dios. A la presencia de Dios no se puede acceder de cualquier manera. El libro de Levítico nos enseña físicamente, aunque ahora se convierte en algo espiritual, por medio del Espíritu Santo, que nos enseña, nos corrige, nos dirige, y que por medio de la sangre de Cristo tenemos acceso a ese lugar santísimo. Pero el libro de Levítico físicamente le está enseñando al pueblo cómo debe entrar o debe de estar en la presencia de Dios, que no tiene que ser de cualquier manera. Esta frase la dije en otro viernes pasado, que tú y yo no podemos acceder a esa presencia santa de cualquier manera. Yo no puedo venir a la presencia de Dios. Cuando digo venir, no estoy hablando de venir a la iglesia, estoy hablando de venir a la presencia de Dios, de ir a la presencia de Dios, en casa, en el trabajo, en donde estemos. No puedes ir de cualquier manera, porque tú has sido escogido para vivir agradable a Dios,
Tú has sido creado para la alabanza de nuestro Dios. Tú y yo hemos sido creados para esto, para que la alabanza, para que Dios sea alabado y glorificado en medio de las naciones. Para eso has nacido tú, para esto que escogió Dios a Israel, para que el mundo glorificara a Dios por medio del pueblo de Israel. Para esto dio estas instrucciones, que hoy, hermanos, aunque aquello es por medio de rituales, por medio de sacrificios, pero hoy siguen vigentes en el ámbito espiritual. Tú tienes que andar de la misma manera que enseña Levítico. No vamos a matar un cordero, claro que no, porque el cordero de Dios ya fue sacrificado, el cordero que Dios proveyó, pero la santidad y las maneras de acercarte son las mismas que Dios le exigía al pueblo de Israel en Levítico. No te confundas, no nos confundamos. La santidad de Dios está vigente desde el principio de los tiempos. Y no podemos acercarnos a Él de cualquier manera, hermano. La manera, o la única manera que se puede acceder a la santidad y a la presencia de Dios es por medio de la sangre expiatoria. Nada más, no se puede entrar de otra manera. Tú no puedes entrar, o no se podía entrar en aquel tiempo trayendo flores, o trayendo pan, o trayendo cualquier otra cosa. No, había que entrar por medio de la sangre del cordero. La sangre era lo que daba el acceso a la presencia de Dios. No había otra manera. No había otra manera. De hecho, que se ha comentado muchas veces en el púlpito, los sacerdotes que no andaban bien y entraban en la presencia de Dios, como a ellos se les figuraba, caían muertos dentro del lugar santísimo. Esto lo sabemos, ¿verdad? Por lo tanto, la presencia de Dios tú no puedes ir de cualquier forma. No puedes ir de cualquier forma. Y cuando digo la presencia de Dios, no estoy hablando de un momento específico del día. No estoy hablando de un minuto o 10 minutos que me pongo a orar o a hacer mi devocional. Estoy hablando de las 24 horas del día. Porque Dios camina con nosotros. Dios camina con nosotros. ¿O no te acuerdas que tú eres el templo del Espíritu Santo? ¿Te acuerdas de esto? Dios camina contigo. Ya no es que camine contigo, es que camina en ti. Por lo tanto, nuestra vida no se trata de un momento, ni un minuto. No, se trata de andar en santidad. Todos los minutos, las horas que tiene el día. Esto es estar en la presencia de Dios. Y para estar en la presencia de Dios, en el trabajo, barriendo, fregando mal. ¿Se está en la presencia de Dios o no? ¿O no, hermano? La presencia de Dios la disfrutamos las 24 horas del día. Las 24 horas del día. Por lo tanto, estar en la presencia de Dios no es de un minuto, ni de 10 minutos, ni 20 minutos, ni una hora. Por aquellos que oran un poco más, 2 horas. No se trata de esto. Estar en la presencia de Dios son 24 horas al día. Los 365 días de la semana. Aleluya. Y tienes que ir. Y no puedes estar exclusivamente nada más que con la sangre de Cristo Jesús. Cuando tú vas embadurnado con la sangre de Cristo, con todo tu ser, la presencia de Dios va contigo. No se aparta, porque Dios es tu papá. Y por la sangre de Cristo Jesús es que tenemos acceso. En otras ocasiones también decía que el libro contenía dos partes importantes. Y uno es la que hemos hablado, la expiación, que es la parte en la que te da acceso por medio de la sangre al sacrificio, al lugar santo, y luego la santidad. El libro de Levítico es extenso hablando de santidad, hablando de cómo te tienes que comportar y cómo tienes que ir como hijo de Dios. Todo el libro está impregnado de expiación y santidad. Expiación y santidad. Por lo tanto, a nosotros es muy importante que nos acerquemos a este libro, de vez en cuando acercarnos a este libro, que nos va a enseñar mucho sobre cómo vivir una vida santa delante del Señor. Si vamos del capítulo 1 al 7, estamos hablando y viendo cómo los sacrificios de sangre los va relatando de una manera muy clara, que son aquellos que les dan acceso, ¿verdad? Y todos estos sacrificios fueron coberturas del pecado, cubrían el pecado.
en otro momento también lo hemos comentado, ¿verdad? Cubrían el pecado, pero y era algo temporal, era algo que cada año había que hacerlo, era orden de Dios. Cada año un sacerdote tenía que matar los corderos y la sangre derramarla, y por medio de esa sangre pues podía acceso a ese, y cubrían ese pecado. Y Dios, pues bueno, nos pasaba por alto un poquito, ¿no? Porque la sangre cubría. Pero ahora, hermanos míos, en Hebreos nos confirma que todos estos sacrificios eran temporales. Hebreos capítulo 10, versículo 4 nos dice lo siguiente: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar el pecado. No podían quitar el pecado, pero sí que lo tapaban, lo cubrían de una manera para que Dios, pues en su misericordia, pudiera continuar esa relación con su pueblo. Aleluya. Bendito sea su nombre. Ahora, una cosa importante es que todos estos sacrificios de animales estaban señalando la venida de Cristo Jesús. Estaban señalando a ese Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Por eso digo que el libro de Levítico es un libro muy importante, porque va señalando a aquel que va a redimir a la humanidad, aquel que va a morir por la humanidad, va a redimir a todos aquellos que se acerquen por él, a la presencia de Dios. Hebreos capítulo 10, 11 y 12 nos dice: y ciertamente todo sacerdote, no te olvides que también hay una cosa muy importante actualmente, y es que no solo que Dios va en ti, sino que en Cristo Jesús está escogido como rey y sacerdote, para administrar sus cosas. No lo olvides. Y mira lo que dice el Señor en Hebreos capítulo 10, versículos 11 y 12. Y ciertamente todo sacerdote, en el Antiguo Testamento, este está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Aleluya. Por tanto, hermanos, Hebreo nos está confirmando que Levítico, todos esos sacrificios están señalando a aquel que iba a quitar radicalmente el pecado de nuestra vida. Y qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso y qué maravilloso poder tener esto en nuestra vida. Andar con esto cada día, paso que paso que demos, andar con esta seguridad. Que nuestro pecado ha sido borrado. Hay un texto, no me acuerdo en qué libro está, pero hay un texto bíblico de la Biblia que dice que nuestros pecados han sido borrados y echados al fondo del mar y Dios ya no se acuerda más de ellos. No me acuerdo en qué lugar está, en mi cabeza ya me falla mucho, ¿verdad? Pero realmente Dios ahora, por medio de Cristo Jesús, ha quitado el pecado. Lo ha quitado. Ese pecado pasado en el cual te tenía esclavizado, te tenía agobiado, te tenía ahí que no podías ni caminar ni respirar. Ahora cuando vienes a Cristo, Él te da esa libertad. Dios te da esa libertad por medio de la sangre de Jesús. No, es maravilloso, hermano. Es maravilloso poder caminar con esta seguridad y con esta libertad de que hoy tengo acceso a la presencia de Dios por medio del Cordero que es conmigo. Amén. Esto es maravilloso, hermano. Esto es maravilloso. Y esto el libro de Levítico me lo enseña. Y el todo el Nuevo Testamento me lo confirma. Qué bueno, ¿verdad? En el antiguo tiempo, esta santidad que exigía Dios se tenía que manifestar, o se debía de manifestar a través de ceremonias y por medio de adoración, por medio de aquellos cantores que estaban en el templo y adoraban a Dios, pero también por medio de ceremonias, de ofrenda de paz, ofrenda de creación, ofrenda de, bueno, tantas veces. Traía un pendrive con las ofrendas que Dios exigió para vivir en santidad y se me ha olvidado. Lo copié y se me fue por otro lado. Copié una cosa diferente. Pero bueno, no pasa nada. Podéis verlas en el Levítico, podéis ir y ver las ofrendas, ahí están. ¿Vale? Por lo que digo,
que era a través de las ceremonias y la adoración. Pero algo importante que yo quiero remarcar aquí, que nos lo habla en Levítico capítulo 18 al 22, capítulo 18 al 22, la parte más importante que yo he querido resaltar en esta tarde, que no solo la santidad que exigía Dios era por medio de la ceremonia o por medio de la adoración, sino que era un asunto de vida diaria. El sacerdote, el pueblo, tenía que caminar diariamente en esta actitud de santidad. Qué fuerte. Dios exigía esto. De hecho, en todos los capítulos del 18 al 22, todos los capítulos, si quieres puedes mirarlo, del 18 al 22, en cada uno de ellos, la primera frase que Dios dice es la siguiente: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, yo soy Jehová vuestro Dios, no haréis como hacen en la tierra de Egipto. Aquí en el primer capítulo 18, habla de que no practiquen, pero en los demás versículos ya les va haciendo o les va explicando que no deben de comportarse como las naciones que los rodean, que deben obedecer sus mandamientos. Y en cada capítulo, del 18 al 22, 18, 19 y 20, habla al pueblo, y el 21 y el 22 habla a los sacerdotes. Dile a Aarón y a sus hijos que tienen que comportarse de esta manera. Y todos los capítulos empiezan así. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, yo soy Jehová vuestro Dios, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis. ¿Sabéis cuál es la tierra de Egipto para nosotros? ¿Quién sabe cuál es la tierra de Egipto para nuestra vida? El mundo, antes de venir a Cristo. El mundo sí que tenemos ahí fuera y que nos bombardea para que entremos en su dinámica. Ese es el Egipto del que Dios nos sacó. El mundo del pecado, el mundo que nos apartaba de Dios. Ese es el mundo. Y ahora dice el Señor, le dice a Israel estas cosas y yo pienso que le dice a la iglesia de hoy. No te comportes como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. No se trataba solo de ceremonia, se trata de vivir esa vida, andando en ellas. Hermano, Dios es serio. Dije al principio que tú en la presencia de Dios no puedes ir de cualquier manera. Y son 24 horas al día en la presencia de Dios. Nuestra mente a lo mejor no puede alcanzar, pero Dios está, hermano. Dios está ahí. Aunque tú cometas errores, pero Dios está ahí. Se trata de andar esa vida que Dios, dice Dios, y andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo, Jehová vuestro Dios. Por tanto, vuelvo a repetir, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales, haciendo el hombre, Señor, permíteme que ella haga un tiempo, haciendo el hombre y la mujer, vivirá en ellos. Yo, Jehová. Hermano, Dios está. Cuando nos salimos de sus ordenanzas y de sus estatutos, Jehová no está con nosotros. Amén. No te estoy diciendo que has cometido pecado. Bueno, hemos cometido pecado, tenemos a Dios que nos perdona por medio de Cristo Jesús. Si alguien ha pecado, abogado tiene que estar con Dios. Cristo Jesús, Señor. Amén. Pero te estoy hablando de una vida que está viviendo sin guardar sus ordenanzas y está viviendo como le da la gana. De esto está hablando el Señor. No puedes andar así. Tienes que andar conforme a sus estatutos y a sus ordenanzas y andar en ellas.
Vivir conforme a lo que dice. Esto es andar en él. Vivir conforme a lo que Dios ordena. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, como el Señor es el Rey soberano, total y absoluto, ¿es tu Rey? ¿Es tu Rey? Este es el plan que diseñó para que nuestra vida sea una vida agradable a Dios. Este es su plan, que tú andes y guardes sus estatutos y obedezcas sus ordenanzas. Y tu vida. Hace poco le refería a Antonio, que tu nombre lo digo 20, ¿verdad? 20 y 21. 18. 28. Esto será si obedeces mi mandamiento. Esto será. Pero si no los obedeces, Antonio te lo dijo el Señor, ¿verdad? Si no los obedeces, pues serás esto. Así que, hermano, Levítico es un libro impresionante. Impresionante, hermano. Como hijos de Dios, nos debemos en cuerpo y alma al Señor. La santidad debemos de expresarla físicamente. ¿Cómo expreso yo mi santidad? Hay 4 puntos importantísimos que yo me gustaría llegar al punto, porque es corto. Son 4 puntos que en el estudio que he estado preparando, pues diversos eruditos de la palabra, pues llegan a la misma conclusión. Y son 4 puntos importantísimos para demostrar físicamente tu santidad. El primero es separación. ¿Separación de qué? ¿Separación de qué? ¿De tu hijo? ¿De tu amigo? ¿Separación de qué? El pueblo de Dios, la iglesia de Cristo Jesús debe de ser diferente a todos los perdidos en él. Debemos ser diferentes. Debemos de marcar diferencia allí donde están nuestros pies. No te estoy diciendo que no te juntes porque el pueblo de Dios no es exclusivista. No somos exclusivos. Lo mismo que te pasa a ti te puede pasar del mundo. Tú, cuando vas a comer, siéntate a comer con los incrédulos. No te preocupes, pero muestra tu luz. Vivir separado no es apartarte. Yo no como con los incrédulos. Eso no es de Dios. Porque entonces, ¿cómo va a brillar tu luz? En medio de la comunidad. Si no te juntas con ellos, ¿cómo vas a brillar? Hagan lo que ellos hacen. Brilla en medio de ellos. Esto es lo que dice el Señor. Vivir separado de las demás naciones significa vivir los valores bíblicos y que la gente los vea. ¿Cómo los vive? ¿Cómo los vive? Independientemente que me equivoque, que te equivoques, claro que sí, nos equivocamos, claro que sí. Pero si tus valores bíblicos son fuertes, tu vida brillará en medio de la oscuridad. Porque la luz no se esconde debajo de la cama, mis amados. La luz se pone arriba del techo, que es donde más alumbra. Arriba es donde más alumbra. Si tú la metes debajo, la oscuridad sigue igual. Puede alumbrar un poquito ahí donde está, pero nada más. Pero si la pones arriba, tú estas luces que puso Antonio aquí en el techo, si las pones en el suelo, alumbrando para abajo, ¿qué alumbra? No vemos nada, nos pegamos portazos aquí para atrás, porque no alumbra. Sin embargo, arriba lo iluminan todo. Y esto es nuestra vida, hermano. Esto es nuestra vida. Nuestra vida tiene que brillar de esta manera, en medio de las tinieblas de este mundo. Voy a decir un detalle, que lo he dicho antes. Nuestra diferencia está marcada por la obediencia a Dios. Vuelvo a repetir. Y no me quiero expresar. Nuestra separación está marcada con el mundo, está marcada por la obediencia a la palabra de Dios. Cuando tú obedeces la palabra de Dios, tu vida está marcada. Los valores y todo lo que enseña el mundo. En contra de la palabra de Dios, hay cosas en el mundo que son buenas. Amén. Claro que sí, comer jamón es bueno. También sí.
Pero vivir una vida de pecado como vive el mundo, no, eso no está bien. No está bien. Tenemos que estar separados. Y esa separación se manifiesta por medio de la obediencia a la palabra de Dios. Consagración, el segundo punto, consagrado. Los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo Jesús, debemos de dedicar nuestras vidas y talentos enteramente al Señor para servirle a Él. Esto es consagración. Consagrarte es vivir y dedicar tu vida al servicio del Señor, no al servicio de las cosas del mundo. El servicio del Señor no está basado en ser pastor. El servicio del Señor al Señor no está basado en ser evangelista. El servicio del Señor no está basado en ser dirigente de una iglesia. No está basado en esto, hermano. Puedes ser abogado y estar sirviendo al Señor. Porque tu vida es una vida con valores bíblicos, una vida que está entregada y consagrada. Es una vida que está entregada a los valores bíblicos, a los valores de Dios. Amén. Y esta es la consagración, es el segundo punto que manifiesta que tu vida es una vida de santidad. Consagración. Debes de consagrar y dedicar tu vida, la mía, debe de estar consagrada. Incluso aquellos talentos naturales que vienen en nuestra vida y que Dios nos los regaló, deben de estar dedicados al servicio de Dios. No al servicio del mundo. No al servicio del mundo. Yo he visto gente que sabe bailar muy bien. ¿Por qué no enseñas a los jovencitos y a las jovencitas a avanzar en la presencia de Dios? En vez de avanzar en las discotecas. En vez de avanzar. ¿Por qué no dedicas ese talento que Dios te regaló, llámese cual sea, de pintar, y lo dedicas para servir al Señor, enseñando a otros a presentar el Evangelio de Cristo por medio del arte? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo hacemos? Pues son talentos de Dios. Aleluya. Esto es consagración. Cuando tú dedicas tu vida y tus talentos al servicio de la obra de Dios, estás consagrado y estás bien en tu santidad. Segundo punto. Primer punto, separación. Segundo punto, consagración. Tercer punto, comunión. Nosotros los creyentes debemos de mantenernos unidos a Dios constantemente. En cuanto tú te veas medio metro de la presencia de Dios, hay uno ahí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? León, no, León Rugiente, no. Otra pata de Dios no es León Rugiente que está ahí. El diablo, que está como un león rugiente, está como un león rugiente, no sé León Rugiente. ¿Qué es lo que está haciendo? Esperando que te apartes un metro de Dios. ¿Para qué? Para hacer así, y pegarte bocado en el garnate. Se tiran aquí, para asfixiarte. Aleluya. Comunión constante. He podido experimentar en mi propia vida. Cuando no he tenido esta comunión con Dios, leña no. Me ha venido por todos lados. Y no estoy hablando de los problemas que pueden surgir en la vida, que están. Te estoy hablando de mi vida interior. Te estoy hablando de mi mente. Te estoy hablando de aquello que me aparta de Dios. Te estoy hablando de aquello en lo cual el diablo te dice, no, eres un perdido, eres una perdida. No, ¿dónde vas a la santidad de Dios? Estoy hablando de esto. ¿Cuándo me ocurrió? Cuando mi comunión con Dios ha sido mala y lejana. Cuando no he orado lo suficiente, cuando no he estado leyendo la Biblia lo suficiente, cuando no he venido a la iglesia lo suficiente, cuando no he participado de la obra de Dios lo suficiente. Por lo tanto, hermano, una otra manifestación de tu santidad es la comunión íntima con el Señor. Amén. ¿Cómo puedo lograr esto? Hay dos vías importantes. Primero, decimos antes, apartando mi vida para el servicio exclusivo de Dios. Servicio exclusivo, vuelvo a repetir, no es subir al público a predicar. Puede ser bombero y servir a Dios. Amén. Amén, bombero. Gloria a Dios.
puede ser lo que sea y servir a Dios. Apartando tu vida para el servicio exclusivo a Dios. Y el segundo punto es manteniendo una entrega constante y cotidiana y diaria a un cometido específico. A un cometido específico. Cumplir con su voluntad. Cumplir con su voluntad. Tercer punto. Comunión. Únete a Dios. Únete a Dios. Diariamente. Busca la palabra. Ora al Señor. Dale gloria al Señor. Alábalo. Comunión con Dios. ¿Vale? Aleluya. Y el cuarto, que estoy terminando, para los que tienen hambre, purificación. Purificación. Espero que tengáis hambre, pero hambre de la palabra de Dios. Jesús dijo, me es necesario. Me es necesario. Aquella samaritana, me es necesario. ¿Cómo? No me acuerdo. Se me va la cosa. La comida. A ver, ayúdame, por favor. No solo de pan. No solo de pan vivirá en la tentación, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan, hermano, no solo de la cena que tenemos preparada o la que vamos a preparar, no solo de esto ni del hombre o la mujer, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Esto es la comunión, entrega constante y cotidiana con el sentido de cumplir su voluntad. Y la purificación, último punto. Purificación. Otros dos aspectos. Sabemos ciertamente que hemos sido lavados por la sangre del Cordero, que está prefigurada, como hemos dicho, en el Levítico, ¿verdad? Y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Somos purificados por medio de la sangre del Cordero, pero también debemos de mantenernos limpios en nuestro andar diario, que es lo que exigía Dios en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico. No solo eran ceremonias, no solo era adoración, también había que caminar en sus estatutos. ¿Te acuerdas lo que leímos? Había que caminar, había que andar en sus estatutos. Gloria al Señor. Por lo tanto, en nuestro andar diario, mis hermanos, aunque existe, claro que sí, existe el riesgo de tropezar y de caer, pero, y podemos ensuciar la obra de Dios en nuestra vida, claro que sí. Nadie está exento de esto. ¿Quién está exento de esto? Nadie, solo Cristo lo estuvo. Aleluya. Pero tenemos algo importante, y es que sabemos que tenemos un Dios que cuando vamos a Él, su amor hacia nosotros es tan grande que nos limpia. Fíjate lo que dice Isaías, con referencia, tiene un símil en el Nuevo Testamento, en 1 de Juan, dice, si alguno tiene abogado, si alguno peca, abogado tiene para con Dios, a Cristo Jesús, ¿verdad? Y nuestros pecados son limpios y purificados, son echados al fondo del mar, y nadie más se acuerda de ellos, y Dios ya no se acuerda más de ellos. Y fíjate lo que dice en el libro del Antiguo Testamento, en el libro de Isaías. Qué maravilloso es esto. Cómo la Biblia habla en todos los lugares igual. No se equivoca ni contradice nada. Isaías capítulo 55, versículo 7. Dice que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de Él recibirá misericordia. ¡Ah! Que Dios más grande tenemos, ¿verdad? Vuélvete a Dios cuando has ensuciado tu vida, porque el Espíritu Santo te lo va a revelar. Estoy señalando para allá, pero escúchame, ¿cómo hacía Juan? Claro, hacía así, ¿no? Así. Iba uno para allá y otro para mí. Sí, nuestra vida se ensucia, pero hermano, abandona el camino del malvado, abandónalo. Y tus perversos pensamientos, abandónalo. Vuélvete al Señor, que es generoso para perdonar y de Él recibirás misericordia. ¡Buah! Tremendo. ¿Cómo es? Cierro la Biblia. El propósito de Dios, tanto para Israel como para la Iglesia, es que, ¿cómo lo explico? Que seamos como un
intercesores, ¿no? Como los que están en medio del mundo y Dios. El mundo y Dios. Nosotros estamos en medio. Y este es el propósito, que tú te sientes con el mundo y le des luz. Y le des luz. Yo me acuerdo de un testimonio, un hermano querido, amado, muy amado, que estaba en el trabajo, y esto me lo contaba, pero lo he visto, y no se sentaba con los demás a comer, con los compañeros de trabajo a comer porque era inmundo. No es correcto. Siéntate con tus compañeros de trabajo, almuerza con ellos, mantén conversaciones que no sean conversaciones barrancas o redondas. Y de vez en cuando, si puedes y te permiten, lánzales el mensaje de salvación. Si puedes y te lo permiten. Amén. Siéntate en medio de ellos. Porque somos los intermediarios, hermano, entre el mundo y Dios. Que no se te olvide. Pero tenemos que vivir conforme. Porque si yo vivo una vida de pecado y vivo como ellos, ¿qué les voy a pedir predicar? ¿Qué les voy a predicar? Yo le voy a decir, apártate del pecado, y él me va a decir, pero si tú vives en el mismo pecado, ¿de lo que estás hablando? No me prediques. No, cállate mejor. Esto lo he dicho muchas veces el pastor, esta frase muchas veces del pastor. Cállate y no prediques. Vive. Amén. Vive. Por lo tanto, concluyendo, ese es el propósito de Dios con todas estas enseñanzas que nos trae a través del libro de Levítico y por supuesto en toda la Biblia, claro que sí. Pero Levítico, hermano, os animo a que lo veáis en esta perspectiva, ¿no? Buscando a Jesús, buscando la dirección de Dios. Es maravilloso. Leedlo, por favor. Y pues eso, reflejar a la humanidad y hacer que la humanidad pueda ver en nosotros el mensaje de salvación. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Un versículo muy conocido para el pueblo de Dios. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en alguna de vuestras formas de vivir. ¿No? A ver, ¿algún hermano me lo dice? No oigo. En todas. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en cada una, en alguna parte de vuestra vida. ¿En alguna parte de vuestra vida dice? No. En todas vuestras maneras de vivir. En todas. Fregando platos, barriendo casas, cogiendo melocotones, podando como matamos a pillos. Me quita los perigallos, ¿eh? Los que menos pesan se los llevan a la casa. No, es verdad. Me cuido. Y, en fin, y esta es la verdadera esencia del llamado de Dios a vivir en santidad. Hermano, vivamos apartados. This is the remix. Lizzy Parra. Funky Town Family, baby. Sé que será difícil caminar entre la multitud. Haré lo necesario y llegaré hasta donde estás tú. Dicen que puedes curar, la vida cambiar. Tengo que experimentarlo. Y si